interactivo. Eh, pues esta es nuestra última sesión de creación de personajes, ¿no? Como nuestra última sesión teórica sobre creación de personajes. Digamos que a partir de la otra semana ya vamos a empezar a trabajar ya sobre el texto, pues ojalá este fin de semana, para poder trabajar en él, para yo poder curarlo y empezar, poder tener una lectura dramática el otro jueves. O sea, hacer una lectura entre todos y que todo el mundo esté. Ojalá, ojalá. Pero entonces la idea ya, este es como nuestra última sesión, como un poco de quietud y ya vamos a movernos y vamos a empezar como a explorar un poco con el cuerpo y desde nuestras casas y bueno, desde nuestras imaginaciones y de lo que puede suscitar todo lo que puede denotar en nosotros el personaje o la creación de persona. Entonces, como muy bien lo decía María Alejandra, ¿qué es lo que nos hace falta, sobre todo como artistas latinoamericanos, o artistas oposeños, o artistas cundinamarqueses, o artistas colombianos? Creo que es disciplina. Y eso, por eso es que Europa nos lleva años luz en todo su discurso que gira alrededor del teatro, ¿no? Porque Europa, las personas, lo que no tiene Europa lo tiene Latinoamérica y lo que no tiene Latinoamérica lo tiene Europa, que es, Europa tiene un montón de todo recurso, tiene mucho recurso, entonces tiene posibilidades hay industria, y bueno, aquí en Latinoamérica hay industria, bueno, Argentina hay un poco de industria, bueno, México hay industria, Brasil hay industria, pero aquí en Colombia no hay industria. De hecho, este código PULED y todo ese tipo de cosas es como para ir fomentando la industria, ir fomentando como el trabajo que va encaminado hacia la industria y la industrialización del arte, que es muy importante, ¿no? Como generar industria, generar, no sindicatos, pero generar agremiaciones de luminotécnicos, agremiaciones de escenógrafos, agremiaciones de directores, agremiaciones de actores, que mal o bien hay una asociación de actores, una agremiación de vestuaristas, como que nos hace falta años luz de lo que ha sido Europa, pero, y sobre todo disciplina, pero a Europa le hace falta mucho el tumbajo, el swing, el sabor, la sangre latina, la exacerbación latina, la pasión, que es lo que tienen los latinos que no tienen de alguna u otra manera algunos europeos, digamos así. Entonces eso ha desarrollado como una mixtura, como una mezcla, como una simbiosis de conceptos y una simbiosis de técnicas y una simbiosis de entrenamientos que el latinoamericano ha adoptado. Digamos que todos estos discursos que vimos anteriormente, el latino y el teatro latino y todo lo que tiene que ver con este espacio y con esta ubicación, lo han adaptado y lo han adoptado, pero lo han transformado, ¿vale? Entonces aquí les voy a compartir la pantalla para que vean. Vamos a ver unos videos y vamos a hablar sobre algunos grupos. Listo. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí. Yo, ok, listo. Sí, porque yo no los veo, entonces solo veo la esta. Entonces, bueno, empecemos por la creación de personajes en Latinoamérica. Pues como bien lo decía, la creación de personaje y todas las técnicas que han suscitado en Latinoamérica alrededor de la creación y de todo lo que tiene que ver con la composición escénica, de la composición de personaje, como que ha sido como adoptada y sobre todo, no adoptada, pero sí como se han cogido varios elementos característicos y específicos de los métodos que anteriormente vimos, ¿no? Y de las formas de hacer teatro que anteriormente vimos, ¿no? Como que la creación latinoamericana y la creación de personajes en Latinoamérica, pues, va jugando mucho también con la historia y con lo que ha pasado a nivel Latinoamérica, que ha sido un poco fuerte, ¿no? Entonces, si bien Latinoamérica ha estado como permeada e influenciada por los discursos europeos y por los métodos europeos que se lanzan desde las diferentes investigaciones que se han venido desarrollando en Europa y todos estos métodos de los cuales hemos hablado muy, muy, muy por encima de,
del método en sí, no hemos profundizado mucho, la idea es empezar a profundizar muy de a pocos, pero sí como que se ha venido permeando la escena latinoamericana y la creación de personajes en Latinoamérica como a partir de estos métodos, ¿no? Ha suscitado y ha surgido como como una nueva creación o un nuevo método en Latinoamérica partiendo, obviamente, de lo que en Europa se dijo. No es que nosotros estemos ligados a Europa ni que Europa nos subyugue o que siempre quiera colonizarnos ni ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que no lo piensen por ahí, no lo cojamos por ahí, sino pensemos en que Europa ha desarrollado y ha tenido el tiempo y ha pasado por una situación y un contexto político, social eh, y cultural muy fuerte que ha venido generando este tipo de técnicas y este tipo de pensamientos y este tipo de métodos, pues es un país que si bien aquí en Latinoamérica le hace falta un montón y si no, pues, pues mire, Colombia es un vivo ejemplo, le hace falta años luz para poder tener una industria teatral o para poder tener una industria de cine, ¿no? O, 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 o bueno, de buen cine, ¿no? O de buena televisión. Entonces, bueno, todos esos como pensamientos, todos esos discursos, todas esas formas de hacer teatro, como que en un principio llegaron aquí a Latinoamérica para hacerse tal cual como se hacían allá. Y a muchos grupos les funcionó, a otros grupos no les funcionó, o sea, no les funcionó tanto. Digamos que se abrieron como dos vertientes muy principales, muy fuertes y muy marcadas, sobre todo en el teatro latinoamericano, que es una, la creación del método, trabajar bajo el método y trabajar, como lo decía Grotowski, Chekhov, eh, Stanislavski, o sea, Artaud. Bueno, claro que muchos de los pensamientos de Artaud están plasmados en la creación actual en el teatro latinoamericano y ya vamos a ver por qué. Entonces, sí se vieron dos vertientes muy importantes que fue el teatro de texto y el teatro de creación colectiva. Digamos que la creación colectiva es el método per se de la creación de personaje en Latinoamérica. Digamos que la creación colectiva, si bien aquí fue muy fuerte gracias a Santiago García y todo su trabajo que hizo, eh, esa creación colectiva repercutió mucho a nivel latinoamericano. Se ve en Cuba, se ve en Bolivia, se ve en Brasil, se ve mucho en México, se ve mucho en Perú, como que perdón, Latinoamérica y todo lo que se gira alrededor de la creación teatral en Latinoamérica está permeado por la creación colectiva. Si bien hay muchos métodos para acercarse a la creación colectiva, nosotros de alguna u otra manera hemos hecho un acercamiento a la creación colectiva desde otra posición, digamos que de una posición no tan diciente, pero sí como realmente generando toda una creación que igual esto ha sido un punto de discusión en el teatro, ¿no? Porque si bien el teatro de texto es una creación colectiva, porque es una creación del director, del actor, que trabaja sobre un método y bueno, que trabaja sobre unos esquemas y todas unas partituras. La creación colectiva es un poco más libre y no es tan, o sea, como que sí, hay diferencia entre entre la creación de un trabajo teatral textual o hay diferencia de un trabajo de creación colectiva donde involucre no solo el texto, sino muchas otras cosas, pues no sé, yo he podido como ir borrando esa frontera que existe entre esas dos creaciones, entre esas dos como líneas principales y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de una escuela donde el teatro que se hace en esa escuela y se hace en esa compañía es puro trabajo de texto. El teatro libre y la escuela del teatro libre se ha enfocado y sobre todo eh, su teatro alrededor de los años se ha enfocado en el trabajo de texto, en el trabajo de autor, en el trabajo adoptado. Ellos sí toman las técnicas y los métodos tal cual y los plasman sí, los plasman a las creaciones pues de sus obras, ¿no?
Y está el otro lado que es como no la comparación, pero sí está ese espejo, ese doble del que hablamos la otra vez, y es la creación colectiva con Santiago de García y todo lo que es el Teatro de la Candelaria. Entonces siempre hay esas dos fuerzas, y esas dos fuerzas siempre se han mantenido aquí en Latinoamérica. Hoy en día ya se está hablando de un teatro postdramático, de un teatro que va más allá del drama, de un teatro que va más allá del texto, pero pues digamos que sería interesante hablar del teatro postdramático, pero antes de hablar de eso tenemos que como tener unas bases muy sólidas y muy claras de lo que ha sido el teatro, ¿no? Antes del drama, ¿no? Pero si bien en Argentina ya están hablando mucho del teatro postdramático, en México están hablando mucho del teatro postdramático, y bueno, aquí en Colombia se está como empezando a introducir, a introducir, a introducir y a introducir. Bueno, entonces, ese orden de ideas, si bien estas dos formas y estas dos corrientes de teatro, del teatro de texto o teatro de autor, y esta creación colectiva fueron muy fuertes, pues muchas de las acciones, muchos de los grupos de teatro o compañías culturales, teatrales en Latinoamérica que han vivido más de 2 décadas se han ido y se han ligado al teatro de creación colectiva, ¿no? A esa creación que gira alrededor de muchos artistas y muchos pensamientos, y sobre todo de muchas formas de teatro, que en realidad de alguna u otra forma este método que ha sido adoptado y la creación colectiva también adopta técnicas o entrenamientos que han suscitado o han surgido a partir de todos los pensamientos y discursos que suscitó Europa y todo lo que en ella se generó, ¿no? Eh, digamos que yo hasta ahora y en lo que yo conozco, y bueno, si pueda que esté equivocado o esté errado, pero hasta el momento no conozco una técnica específica de creación de personaje que no esté ligado al europeo. Digamos que lo más cercano es todo este teatro de rito y todo este ritual y toda esta creación de personajes que uno puede realizar a partir del rito y la cosmogonía y el contacto con la tierra y con el agua y con el fuego, como que sí, como hay, uno puede vislumbrar una que otra semillita de generar una técnica o un método de creación de personaje latinoamericano propiamente de nosotros, de la tierra, del latino, de la sangre latina, de la sangre caliente, de la pasión. Pero digamos que aún no se vislumbra. ¿Por qué? Porque a este continente y sobre todo a esta parte del sur, del cono sur, le hace falta muchos investigadores teatrales. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, aquí en Bogotá, hace falta mucho la crítica teatral. Aquí no tenemos crítica teatral, aquí no tenemos críticos teatrales, aquí no tenemos investigadores teatrales. Digamos que son compañías de teatro que se dedican a investigar el teatro, las formas del teatro, de hacer teatro, pero no exclusivamente personas que uno diga se sientan a pensarse el teatro, a investigarse el teatro y hacer todo este trabajo de teoría que de alguna u otra forma como que hace falta en este país y hace falta en este continente latinoamericano, no mucho la crítica teatral y sobre todo la investigación teatral, el investigador teatral, que de por sí el actor ya es un investigador teatral, pero sí como que el investigador esté un poco alejado de la escena y empieza a producir teoría latinoamericana, teatral, que ya hay y hay bastante. Digamos que de alguna u otra forma yo hago parte de la formación de investigadores teatrales, pero sí en Colombia me he encontrado con muy pocos, muy escasos, muy escasos. Y los que he encontrado pues ya son como, por ejemplo, las vacas sagradas de la SAP, ¿no? Entonces como que sí son muy cerrados, como que ese círculo, y María Alejandra va a entrar ahí y se va a dar cuenta de eso, es un poco cerrado, y sobre todo hay muy pocas personas que no siguen estudiando y que solo se quedan en el pregrado o en el técnico o en clases, digamos que, en clases, digamos que, ay, esperen un momento que yo, vamos a hacer esto para copiarle el enlace a los chicos del técnico. Yo sí es tan raro que los había copiado. Okay. Con razón. Con razón faltaba gente.
Perdón. Vamos a hacer un stop, a ver si... Bueno, igual ahí el sonido me avisa. Ay, sí, yo pensé, y sí, aquí estoy abriendo el chat y solo pongo aquí el enlace de nuestro encuentro y no hay encuentro, no hay enlace. Ajá, aquí, pero me llegó. Hola, Profe, buenas Claudia. noches, ¿cómo estás? Qué pena llegar tarde. No, qué pena yo que no mandé el enlace. Si Naomi no me pregunta, yo no me doy Entonces soy cuenta. una afortunada. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a seguir continuando. Listo, profe, listo. Gracias. Bueno, sí, vamos a ver si. Bueno, igual ahí me avisan. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, Sí, señor. Ah, ok. Bueno, Claudia, como para contextualizarte un poco, estamos hablando sobre el teatro latinoamericano y la creación de personajes en Latinoamérica y todo lo que ha suscitado y cómo ha repercutido las técnicas o los métodos que de alguna u otra manera hemos visto muy a grosso modo en las sesiones anteriores, cómo ha repercutido esos métodos aquí en Latinoamérica y en la creación de personaje a nivel Latinoamérica, que sí ha sido como importante, pero como que la idea es empezar a buscar nuestro propio método y nuestro propio manera de abordar un personaje, ¿no? Estando aquí, ¿no? Entonces, les contaba a las compañeras que la creación de personaje ha estado muy ligada a la creación y la ha sido un concepto que hoy en día es muy manoseado, pero de alguna manera ha sido eh, un método por el cual Latinoamérica ha empezado a postular discursos teatrales fundamentales en todo. De hecho, muchas compañías de teatro colombiano que se dedican a la creación colectiva, bueno, a excepción de la Candelaria, son más sonados afuera que aquí adentro. Entonces, y bueno, pasa mucho muchos con artistas que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Digamos que esta creación es muy alabada, digamos que esta creación es muy perseguida, es muy estudiada por los europeos. Es eso, lo que yo les decía. Europa tiene lo que no tiene Latinoamérica y Latinoamérica tiene lo que no tiene Europa. Entonces, como que de alguna u otra manera nos estamos comunicando y estamos generando como toda una contraposición de fuerzas que ayudan a mantener ahí todo lo que significa la creación colectiva y todo lo que trae o tiene la creación colectiva en Latinoamérica y sobre todo en la creación de personajes o en suscitar el sentimiento, la emoción o la sensación en el cuerpo del actor. La foto que están viendo en pantalla es una foto de una obra de Yuyaxcani, un grupo peruano, y ya vamos a entrar a hablar de Yuyaxcani y de algunos ejemplos que les tengo con respecto a lo del método de creación de personaje en Latinoamérica. Entonces, digamos que de alguna u otra manera la creación de personaje y los métodos que se han generado a nivel Latinoamérica ha estado atravesado, y eso sí, yo lo reconozco y estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso del teatro latinoamericano, del teatro colombiano y de lo latino y de lo que puede generar lo latino. Y es que el latinoamericano y no sé, el latino tiene como ese chip de romper todo tipo de fronteras, ¿no? No solo migratorias, porque migramos de aquí a allá, pero de romper las fronteras preestablecidas o todos los límites preestablecidos que de alguna u otra manera nos dieron los métodos adoptados por pensamientos europeos.
Digamos que el rompimiento de fronteras es muy importante dentro del discurso y sobre todo dentro de la generación de un método para crear o abordar un personaje. ¿Sí? Perdón, que creo que se... No, perdón. Ya, vamos a esperar que se conecte. Ya. Hola Naomi, perdón, sigo. Hola, hola. Entonces, eh, hola, estábamos hablando sobre el teatro latinoamericano y todo lo que de alguna u otra manera eh, ha generado el discurso europeo teatral en Latinoamérica. Estamos hablando que el latinoamericano o el latino o en la creación teatral tiene como característica principal, es una de las características más seductoras que tiene estos montajes latinos y es el rompimiento de las fronteras. Y cuando hablo de rompimiento de las fronteras es que hablamos no del teatro, sino hablamos de teatralidades. Hablamos de que el teatro es un convivio, dice un gran teórico, un gran investigador argentino, que en este momento se me va el nombre y lo tenía presente, pero Jorge Duarte, digamos que él hoy en día se la pasa mucho en México y tiene una cátedra en la Universidad Autónoma de México muy interesante y muy bacana. Digamos que todos los pensamientos y todo, digamos que toda la investigación y toda la crítica que se le ha hecho al teatro latinoamericano a partir del pensamiento filosófico, antropológico y sociológico que ha tenido este pensador, que se llama Jorge Duarte, en el que él dice, bueno, el teatro en Latinoamérica es un teatro que rompe fronteras, y al romper fronteras, quiero decir que rompe como todos estos paradigmas del teatro clásico o del teatro que se hace a la italiana, ¿no? Dice, ¿por qué hacer el teatro en un teatro de verdad, en un espacio teatral, en una caja negra, cuando aquí en Latinoamérica no hay teatros como lo hay en Europa? Entonces como que ya la gente o el creador teatral empieza como a romper estigmas, decir, bueno, si yo no tengo un teatro, si yo no tengo una parrilla de luces como que de 100 luces, si yo no tengo en el teatro griego se llamaba Deus Ex Machina, que son esas cosas que van y vienen y suben y cogen escenografías, como que aquí en Latinoamérica no hay ese tipo, bueno, sí hay, pero hay teatros muy elitistas y creo que son compañías muy, muy top, pueden llegar ahí, pueden poner, bueno, no pueden llegar ahí, pero sí como costa de mucho dinero que hoy en día no, la gente o los productores no están dispuestos a pagar, sino que entonces viene este tipo de pensamientos, viene este tipo de forma de hacer teatro y le dicen a la gente, y llega este teatro a Latinoamérica, pero pues no saben dónde poner, entonces pues ¿qué vamos a hacer? Deconstruyamos, deconstruir, rompamos rompamos las maneras de generar teatro o las maneras de abordar el personaje o de crear un personaje. Entonces el rompimiento de fronteras es muy importante en el teatro latinoamericano y Jorge Duarte empieza a decir, bueno, listo, el teatro es eso, romper fronteras porque no tenemos un teatro así como lo tiene el Teatro de Arte de Moscú, escasamente tenemos auditorios, salones de teatro y pues bueno, está la calle, que es un gran escenario teatral, ¿no? Entonces dice, bueno, listo, no hablamos de teatro, sino hablamos de teatralidades y hablamos de teatralidades que conviven, de un convivio. Entonces este man se genera una digamos que no una fórmula, pero sí genera como ni una convención, pero sí genera eso tiene un nombre, pero ahorita se me va, genera una matriz, y esa matriz está compuesta por el convivio, que es lo que nosotros no podemos hacer hoy en día y en esta época, que es convivir con el artista, convivir con la creación escénica y ir a ver en cuerpo presente, cuerpo vivo, a ver el espectáculo vivo, y en ese espectáculo vivo y entre el público y el espectador se genera un convivio. Uno va a generar un convivio. Muchas personas dicen que cuando uno va a teatro, uno va a hacer la comunión, como esa comunión que cuando uno va a la iglesia a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando uno va a teatro va a recibir esa comunión. Y sí, yo he recibido la comunión.
No he recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, pero casi lo hago, pero digamos que eso de alguna u otra manera se ha venido como transpolando a que cuando yo voy a teatro voy a hacer una comunión con el artista, voy a hacer una comunión con lo que el artista me está mostrando y voy a hacer una comunión con la puesta en escena. Entonces, el convivio tiene que ver mucho con esa comunión que hay entre el espectador y lo que se está mostrando al espectador. En esa matriz también está la apógesis corporal, que la apógesis corporal significa el encuentro de cuerpos vivientes, obviamente lo que no podemos hacer en estas épocas, que es, que es generar un encuentro corporal con las otras personas, y lo que compone a esta otra matriz, que es un triángulo, es la expectación, el ir a ver, el ver cosas, el no sentarme en una butaca a escuchar un texto, sino el sentarme en una butaca para ver cosas y para que esas cosas me muevan, para expectar. La expectación es muy importante, ¿sí? El ver cosas, el ver cosas. Entonces, esta matriz que de alguna u otra manera este señor propone, entre convivio, poiesis corporal y expectación, genera todo un discurso que gira alrededor de la disolución del drama. ¿Qué quiere ver la disolución del drama? Y tiene mucho que ver con el rompimiento de las fronteras, con todo lo que tiene que ver con la creación colectiva y todo lo que tiene que ver con la generación de un método latinoamericano con respecto a lo que tiene que ver el teatro o las técnicas que de alguna u otra manera devienen o vienen de Europa, ¿no? Entonces aquí hay una discusión cuando se rompen las fronteras, cuando dice yo no voy a poner mi obra de teatro en un espacio convencional, sino voy a volver ese espacio convencional en un espacio no convencional y voy a salirme, a romper esa cuarta pared, voy a ir a los museos, voy a ir a los restaurantes, voy a ir a las iglesias, voy a ir como que todo espacio que nosotros de alguna u otra manera visitamos es un gran escenario teatral. Y si ustedes han tenido la oportunidad de viajar y de poder presentarse en otros países o en otros lugares de aquí de Colombia, se van a encontrar con la triste realidad de que Colombia sufre de infraestructura teatral. ¿Y por qué? Pues porque no les conviene el teatro. ¿Para qué vamos a hacer un teatro si podemos construir, no sé, una carretera que no llega a ningún lado, pero por esa carretera cobramos miles y miles y miles de millones? Entonces, como que la preocupación no está en eso, ¿no? Sino que el artista ha sido muy versátil y sobre todo el artista latinoamericano que ha empezado a generar sus propios espacios en donde pone su puesta en escena, y ahí es donde entra este rompimiento de las fronteras y empieza a generar una discusión y abre una brecha muy importante que hoy en día es muy debatida dentro del gremio teatral, y es esa disolución del drama, ¿no? Gilles Deleuze tiene un escrito muy interesante, él es filósofo, sobre todo lo que tiene que ver con el textocentrismo y todo lo que tiene que ver con toda esta escena teológica y el teatro teológico, ¿no? El teatro que como se hacía en Grecia, que los hombres hacían solo teatro, entonces como que el teatro así a través de los años se ha venido como que transformando, pero se ha seguido manteniendo esa jerarquía y sobre todo esa pirámide de que el teatro es como, y el texto es como lo sagrado, el texto es como, oh, pero no, el texto no es lo sagrado, y el texto pues es una herramienta más de la creación teatral. Entonces viene esta disolución del drama, que hablamos del drama, pero entonces vamos a no a poner el drama en el centro del teatro, sino lo vamos a desplazar un poco a la frontera. Vamos a desplazar un poco a ese espacio límite de la creación teatral. Entonces, la creación colectiva juega mucho con eso. Además de romper las fronteras, además de generar este convivio, esta poiesis corporal, esta expectación, lo que hace la creación colectiva, que es como el método per se, vuelvo y lo repito, y se lo repito a Claudia y a Naomi que llegaron, que se juntaron, la creación colectiva es como ese método per se de creación de personaje en Latinoamérica, que aborda y que se sustenta por muchos ejercicios y muchos entrenamientos que de alguna u otra manera vimos en las anteriores discusiones, pero sí es como
como el estandarte de Latinoamérica y nosotros no tenemos un teatro de texto, nosotros no tenemos como, en nuestro país no nació Stanislavski ni Grotowski ni nada de esas cosas, pero sí tenemos nuestro orgullo que es la creación colectiva. Muy discutida, pero pues ahí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces esta disolución del drama rompe con las fronteras y decimos que no, que el drama no es lo más importante y que el drama se puede desplazar hacia otras tendencias y empiezan a aparecer varios, digamos que conceptos o varias miradas acerca del teatro. Entonces decimos que ya no hay teatro, sino hay narraturgia, hay teatro hipertextual, como que ya hoy en día y sobre la discusión de teórica teatral en Latinoamérica se está como permeando de ese tipo de cosas y uno se está yendo más hacia las fronteras. ¿Vale? Entonces, bien, entonces el ir caminar a las fronteras, yo creo que se piensen que el teatro, a ver si tengo algo para hacerlo un poco más didáctico, digamos que el teatro es este circulito y en el centro está el teatro clásico o el teatro de texto o el teatro que se hace bajo los influjos de los métodos europeos. Y la creación colectiva se desplaza hacia la orilla de este circulito imaginario que ustedes ven. Esto es un círculo. La creación colectiva se desplaza hacia la frontera, pero nunca traspasa las fronteras. Cuando hablo de rompimiento de fronteras es cuando el teatro y este teátrico que está en el centro se desplaza rompiendo fronteras hasta llegar al límite del teatro. ¿Sí? Que ya cuando uno se para en el límite ya empieza a comunicarse con otros lenguajes como la sociología, la antropología, el lenguaje audiovisual. Por ejemplo, las Mercedes es ese posicionamiento, yo lo dije creo que en la muestra, es posicionarnos en la frontera del teatro para poder dialogar con otros elementos artísticos, que en este caso es lo audiovisual. Si de pronto la frontera no queda un poco clara, podemos al rato dialogar sobre ese tema que a mí me parece muy interesante y a mí me llama mucho la atención. O sea, me gusta. Y bueno, toda la creación de, del método de actuación, si es que podemos hablar de un método de actuación latinoamericano, vamos a hablar de teatralidades latinoamericanas o de creaciones latinoamericanas, se han ido desplazando hacia la frontera y todo su impulso, todas las pulsiones que ha tenido el creador en un grupo teatral o todo lo que ha tenido, o todas esas impulsos y todos esos detonantes y todos esos dispositivos que de alguna u otra manera el creador latinoamericano pone en escena está atravesado por algo muy importante y es estas tres cosas fundamentales que para mí son muy valiosas dentro del teatro, ¿no? Que es la memoria, que es esa capacidad de hacer memoria, la violencia que está atravesada por la memoria, porque es muy importante que ustedes sepan que, bueno, igual lo saben, ¿no? Pero igual en Latinoamérica, como que la violencia se ha venido legitimando, ¿no? Como que la violencia se ha venido instaurando en nuestra vida cotidiana, en nuestra construcción como persona y se ha ido como permeando en las creaciones teatrales. ¿Por qué la violencia? Porque, bueno, tuvimos dictaduras militares en Argentina, en Perú, tuvimos en Chile, aquí en Colombia tuvimos una dictadura militar que fue el Frente Nacional, pero fue una dictadura militar maquillada, como lo que están haciendo hoy en día, como maquillar cosas, pero diciéndole a la gente, estamos bien, pero ah, detrás nos están gobernando con decretos y bueno, con balas y bueno, con todo este tema de la violencia y de generar como estos golpes de Estado y todas estas cosas que repercuten mucho en el consciente colectivo de Latinoamérica y es la memoria, es la violencia y todo lo que ha pasado con las dictaduras, ¿no? Porque si bien muchos de los países latinoamericanos, o no todos tuvieron dictaduras militares, pero sí han tenido como muchas masacres masivas,
como el paradigma de la guerra, ¿no? Como que todo lo que la guerra ha traído, no solo en Colombia, sino uno abre el espectro y eso fue algo muy impresionante, eso es un paréntesis, algo fue muy impresionante que la sensación que yo viví cuando estuve en México y viviendo en México fue cómo las prácticas guerreristas y cómo todas las prácticas para matar gente o para hacerle daño o transgredir al otro ser humano como que son tan iguales, como que uno dice, esto pasa en Colombia y esto pasa todos los días en Colombia, que de alguna otra manera no se ve y se tape, pero como que de alguna otra manera la violencia siempre ha estado permeada en todo el continente latinoamericano. Y por ello la teatralidad. Y la teatralidad es el concepto o ese poder o ese puño esa mano que se convierte en puño para atravesar toda esa historia de violencia y de memoria. Entonces, como que la teatralidad siempre va a estar atravesada en la memoria, en la violencia, sobre todo en la creación escénica latinoamericana, y ya vamos a ver ejemplos de ello y cómo la violencia se ha instaurado de alguna u otra manera, y es muy importante eso, sí, es muy importante hablar de la violencia, es muy importante hablar de todo lo que ha pasado aquí en Latinoamérica, pero es muy importante hablarlo desde otras posiciones que no sean tan tan evidentes y como le hemos dicho, que sean posiciones que no sean tan obvias, no obviar la violencia, no obviar la memoria y no obviar todo lo que de alguna u otra manera nosotros como latinoamericanos hemos vivido. Entonces, como que las creaciones latinoamericanas, toda la creación colectiva y todas las obras de teatro que de alguna u otra manera producen las compañías teatrales latinoamericanas está atravesado por la memoria, la violencia y la teatralidad. Todas las obras que yo me he dedicado como a leer, a investigar, a ver, como que siempre han estado atravesadas por algún suceso violento colectivo que ha pasado en algún lugar del país o del territorio. Entonces es muy importante estos tres conceptos que se unen en lo que es no la creación colectiva, pero sí la creación de un método para, para hacer teatro, para abordar personajes, ¿no? Y es muy importante esto porque esto es lo que atraviesa todo el teatro en Latinoamérica. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante, por favor, métase en la cabeza, por favor. Y cuando hablamos de teatralidad, hablamos no del teatro, sino que el teatro se ha salido de la calle. Lo que decía Arto, el teatro se ha salido de la calle y todo lo que de alguna u otra manera nosotros vemos en la vida real pueden ser posibles acciones que uno puede llevar al teatro o posibles escenas que uno puede llevar al teatro. Inclusive, no sé, las marchas son teatralidades. Las alocuciones del presidente o el programa que tiene el presidente todos los días es una teatralidad, es una teatralidad. Todo lo que nosotros vemos de alguna u otra manera, lo que está pasando con el ejército, es un momento, uno lo puede transformar en teatralidades, o sea, como que todo lo que de alguna u otra manera nosotros estamos viendo en la vida real puede conformarse o confrontarse en la teatralidad, o sea, podemos generar teatralidades a partir de lo que está pasando afuera. Y eso es muy importante en la creación latinoamericana y esto es lo que le da la característica en Latinoamérica. Si bien Europa tuvo mucho crecimiento a raíz de las guerras civiles, de las guerras mundiales y todo lo que se produjo en Europa, la guerra, de alguna u otra manera, aquí en Colombia y las diferentes dictaduras militares en Latinoamérica, pues han denotado como un discurso, sobre todo en las formas de hacer teatro, ¿no? Sobre todo en las formas de generar resistencia, sobre todo en las formas de enunciar momentos violentos o hechos que de alguna u otra manera nos marcaron como latinoamericanos y sobre todo eso se ve expreso en el teatro en Latinoamérica. Entonces es muy importante porque estos tres conceptos son los que atraviesan de alguna u otra manera los métodos que utilizan los grupos para generar teatro, para generar conciencia, ¿no? Y estos conceptos se desplazan hacia la frontera. ¿Y por qué se desplazan a la frontera? Porque en la frontera podemos generar una mixtura, podemos generar una mezcla con otros lenguajes, con la danza, con el teatro, con lo audiovisual,
con los discursos filosóficos, con los discursos psicológicos, con la medicina, con la cámara, con, no sé, el trabajar en la frontera es muy rico. Es un arma de doble filo, pero es muy rico porque tú no te centras en el solo es que quiero hacer teatro y el teatro se hace en una caja negra y ya. El teatro, si el teatro se pone afuera, no, son pensamientos un poco ortodoxos, pero no, el teatro está afuera. De hecho, hoy en día el teatro está afuera y el teatro tenemos que sacarlo de ese espacio milenario donde las personas hoy en día ya no van a un teatro, ya no pagan una boleta, así sea de 20.000 pesos. Entonces, como que bien, si la gente no va al teatro, pues el teatro va a la gente. ¿Cómo es? Pues saliéndonos a la calle, ¿no? Y lo que resulta esto en lo que fue, no sé, el performance o el mapping o todo lo que puede generar la calle o todo lo que puede generar un, una galería o no sé, una iglesia, o como que todos estos espacios físicos de la cotidianidad o para que la gente dice esto es cotidiano para mí, puede convertirse en un gran teatro, ¿no? En un gran teatro donde puede ser muy diciente. De alguna u otra manera, toda esta creación colectiva y toda esta creación latinoamericana, si bien deviene en la memoria, en la violencia y la teatralidad, como que como el sello que se empezó a ponerle al teatro latinoamericano, empezó o surgió a partir de los 80, de 1980, ya estamos hablando del siglo XX. Los 80 fueron muy importantes, no solo aquí en Colombia, porque aquí en Colombia los 80 influenció fuertemente el teatro y sobre todo hubo una transformación completa del teatro, porque si bien, por ejemplo, Bogotá venía haciendo teatro con las familias, pero era un teatro de representación, era un teatro como de caricaturizar como que las cosas, el personaje, caricaturizar, perdón, todos estos personajes emblemáticos y bueno, todos los personajes que de alguna u otra manera Shakespeare pone en sus obras. En los 80 hubo una ruptura muy importante y muy dinámica, no solo aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, y es que se empezó a formar el movimiento estudiantil y todo lo que suscitó el movimiento estudiantil a partir de, ¿no? Si bien a partir de los 80 aquí en Colombia se empezó a hablar del MOVIR, se empezó a hablar de un poco de grupos movimientos estudiantiles, algunos que militaban con ideas guerreristas, otras que solo eran ideas filosóficas, bueno, en fin, pero los 80 fueron fundamentales en Latinoamérica porque además de que se empezó como a ver el estudiante como un gran pensador y como una potencia para los países latinos, pues asimismo vino la represión. Y ahí fue donde empezaron todas las dictaduras, empezó a intervenir Estados Unidos, empezó la represión. Y a partir de que empieza la represión en los 80s, pues Latinoamérica se vuelve completamente violenta. Matan gente por todo lado, asesinan gente por todo lado, masacran familias, masacran pueblos enteros y como si nada, como si nada. Entonces, a partir de esa disyuntiva, eh, eh, cultural, social y política, empezó a surgir varios grupos de teatro. Por ejemplo, ahí empezó a surgir el grupo de teatro libre y la Casa de la Cultura o el grupo de teatro de la Universidad Nacional, que después se convirtió en una Casa de Cultura, que ahí devino pues todo lo que fue el Teatro de la Candelaria, ¿no? Que, que si bien los actores en esa época militaban y pues todos los actores de la Candelaria fueron interceptados y pues según decían que tenían nexos con la UP, hubo amenazas y bueno, todo, y pues ustedes ya saben qué pasó con la UP, que la masacraron y bueno, en fin. Todo este tipo de represiones y todo este tipo de cosas, pues devino en que el teatro empezó a ser algo más que solo ir a representar clásicos. Entonces dijeron, no, vamos a representar y vamos a poner ante la escena la realidad colombiana desde en la época y desde nuestra posición estética, ¿no? Entonces como que sí ahí empezó como a que la escena contemporánea latinoamericana empezó
a formarse y empezó a solidificarse, ¿no? Que ya después ya el teatro y la política y sobre todo la militancia en los partidos políticos se fue separando, porque si bien hacían o un teatro político o hacían teatro pues por generar una estética y por poner una poesía en escena. Entonces ya a partir de los 80, ya cuando entramos a los 90, ya la política iba ya intrínseca en el teatro y ya en el teatro no militaba con algún partido político de izquierda o de ideas comunistas, ¿no? Es muy importante los 80 porque ahí empezó todo el teatro latinoamericano, empezó a producir teatro, a producir obras de teatro a partir de la violencia y a partir sobre todo de lo que está pasando y de lo que estaba pasando en ese momento, perdón, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el trabajo latinoamericano también se caracteriza primero porque es un trabajo independiente, segundo porque es un trabajo de autogestión, ¿sí? Tiene su propio sistema de producción. Digamos que esta ruptura y todos esos momentos sociales que le dieron, que devino en la construcción de muchas compañías de teatro latinoamericano, como que esa versatilidad que tuvo el teatrista para bueno, yo tengo un teatro, lo que les decía al principio, pero pues tengo, no sé, un garaje, y el garaje yo lo puedo convertir en un teatro, o tengo la sala de mi casa, o tengo patio, bueno, ya empezó el artista a ser un poco más recursivo y empezó a generar como más practicidades a la hora de hacer un montaje, como ya, y los montajes son artesanales, ustedes ven el trabajo latinoamericano, un trabajo europeo, y ustedes uno ve inmediatamente como la estética, bueno, independientemente, pero sí como el trabajo latino es un poco más artesano, más elaborado, más, sí, el actor es más dedicado a sus cosas, a su vestuario, como que es un trabajo de autogestión, muy buena autogestión, y es un trabajo más artesanal que lo hace diferente, y entonces ahí empezó el teatro latinoamericano a generar una diferencia con todos estos métodos que venían de Europa y que venían de las diferentes corrientes europeas, ¿no? Entonces como que ese trabajo de producción, de autogestión, como de generar cosas independientes, como que sirven de alguna u otra manera, ha venido caracterizando el lenguaje teatral latinoamericano, ¿vale? Entonces, también el teatro latinoamericano se permea mucho, además de la violencia, además de todo lo del contexto que está pasando actual o en la época, o en esa época, también se ha influenciado mucho por los carnavales. ¿Sí? Si bien el europeo quiere tener sangre y uno ve a un europeo venir aquí y lo único que quiere es aprender a bailar salsa. Entonces, por ejemplo, y aquí hay muchos carnavales, yo creo que si uno se dedica por lo menos un año sabático, se mete un año sabático, yo creo que puede empezar por el carnaval de blancos y negros y terminar, no sé, ¿cuál es la última? Bueno, una festividad que en la Feria de Cali. Entonces, y uno del carnaval de negros y blancos, uno empieza desde el sur, puede empezar ahí a subir, y todos los días, todos los fines de semana se va a encontrar con un carnaval. Y estoy completamente seguro, y sobre todo, por ejemplo, sobre todo aquí en junio, que uno va de pueblo en pueblo, y uno va a encontrar que la feria, que el carnaval, que no sé qué, entonces como que esa sangre latina, eso es lo que tiene lo latino, eso, ese movimiento, ese feeling, ese swing, como que es algo muy característico del teatro latinoamericano que también aborda sus personajes y aborda sus creaciones a partir de los carnavales, a partir de las danzas, a partir de las fiestas, las músicas que se pueden encontrar en Latinoamérica. Entonces, como que por eso se desplaza mucho la creación colectiva a la frontera, para poder tener contacto con lo carnavalesco, con las danzas, con el ritual, con lo que hay acá. Sí, yo no sé si ustedes han sabido o han escuchado del carnaval del diablo que se hace en Río Sucio. Uno va allá y eso es una gran obra de teatro. O sea, primero es una fiesta bárbara y segundo, si ya empieza a jugar con lo teatral y con el efecto y bueno, ya eso está muy popular, muy bacana, uno se la goza, pero uno dice, estoy en un gran teatro, ahí uno baila con el diablo, entonces eso es bien bacano, entonces como que esos aspectos que tiene los carnavales y que tiene todas las fiestas populares, todas las fiestas tradicionales en Colombia y en Latinoamérica aportan, y como que es el
el estandarte y es como la estética que de alguna u otra manera utilizan los creadores latinoamericanos para hablar de qué, para hablar de la memoria, de la violencia, para hablar de la teatralidad que existe entre la memoria y la violencia, ¿sí? Podemos bailar, pero estamos bailando porque estamos despidiendo a nuestros muertos y no los lloramos, los bailamos, por ejemplo, ¿no? Pero entonces como que todo eso carnavalesco, todo eso latino y todo lo que nosotros podemos generar con nuestro cuerpo y con nuestra sangre latina y con nuestra comida y nuestra gastronomía latina, de alguna u otra manera se hace una mixtura o hace una simbiosis con la realidad y es hablar de la violencia y es hablar de la memoria y es hablar de todo lo que de alguna u otra manera ha tenido que vivir el continente latinoamericano. Pero no lo vamos a hacer como lo hace en Europa, que es el desgarramiento, sino lo hacemos a nuestra manera, al baile, ¿sí? ¿Sí? Al baile, a la gozadera, ¿sí? Como que, y detrás de esa gozadera, detrás de ese baile, detrás de esa sangre latina, detrás de todos esos rasgos que tenemos nosotros como latinos, pues está este tema que es muy importante, que atraviesa la creación latinoamericana. Entonces, bueno, vamos a ver 3 ejemplos. Yo escogí 3 ejemplos muy representativos, pues no sé, de Latinoamérica, que a mí me interesan muchísimo y sobre todo que el trabajo es muy bacano, lo que hacen ellos. Y vamos a empezar por Yuyaxcani. La otra se lo mencioné a Alejandra. Yuyaxcani es una palabra quechua que significa estoy pensando. Esta es una compañía teatral de Perú. Eh, Fue fundada en la década de los 70. Está regida por la creación colectiva también, pero a su modo. Y su director, que es como su Santiago García, el Santiago García del Perú, se llama Miguel Rubio. Entonces, como que este señor se ha dedicado a la investigación teatral y pues a poner en escena toda como la historia violenta que de alguna u otra manera ha pasado por Perú. Ellos pasaron por una dictadura muy fuerte, ellos pasaron como por unos momentos violentos muy, muy, muy bárbaros que cuentan historias a través de esto, a través del carnaval, a través de la fiesta, a través de los lenguajes latinoamericanos, a través de todo lo que nosotros como latinos tenemos. Y aquí hay unas imágenes que yo pongo de alguna de sus obras también. Ellos, lo que les venía diciendo, ellos rompen con lo tradicional y con el teatro per se europeo y dicen, no, yo no quiero tener un escenario, yo quiero tener 3 escenarios. Entonces, bueno, monto en 3 escenarios a los personajes y bueno, y juego con la idiosincrasia, ¿no? Les voy a mostrar aquí un video muy corto de lo que es Yuyaxcani, para que vean un poco, se den cuenta un poco de lo que hacen ellos. Me cuentan si ven o escuchan. ¿Sí? Cortico. Sí, les recomiendo que de pronto pues en sus ratos libres como lo googleen y busquen varios videos de ellos, de Yuyaxcani. Son muy bacanos, son muy importantes, trascienden. Bueno, aquí hay uno. Las imágenes de la obra que estábamos viendo anteriormente. Es muy importante. Juegan mucho con la música tradicional. Aquí no tiene juegan mucho con la música tradicional, con esos personajes míticos tradicionales de su cultura, la cultura peruana. Entonces lo hacen muy rico, pero a la vez juegan con esa contraposición de cómo viene estos personajes rituales a contarnos una historia que
ha pasado o que pasó hace unos meses, ¿no? Entonces, como que también los productos latinoamericanos, y eso es algo que también me siento muy orgulloso de toda esta creación latinoamericana, es que de alguna u otra manera todas las creaciones transgreden no de una manera violenta al espectador, pero sí como una manera de conciencia y de subconsciente, como que, uff, no lo viví yo, pero como, wow, que esto hace parte de mí, yo soy parte de esto. Como que juegan mucho con... Eso es en Perú. Ellos tienen una casa muy bacana que es como tipo la Casa de la Candelaria. También llevan muchos años. Sus actores ya hoy en día son actores veteranos, son actores que de alguna u otra manera trascienden ya la creación de personajes, pero tienen discursos muy bacanos. Ellos tienen de alguna u otra manera tienen una construcción de su técnica y de su teatro, lo tienen documentado. Ellos también han sido muy juiciosos y esto es como característico en ellos y de lo que hablábamos al principio, de eh, de la disciplina. Y ellos han sido muy disciplinados y su director, Miguel, ha sido muy disciplinado y sobre todo ha empezado a generar material de consulta sobre sus creaciones y la posición de sus creaciones. Entonces, es muy importante y sobre todo cuando nosotros estemos creando algo, interpretar algo o estamos creando un personaje o estamos enactuando una obra, tener como nuestras propias memorias, porque esas propias memorias pueden suscitar en un método. ¿Le pasó a quién? Le pasó a Stanislavski. Mi vida en el arte es la publicación y la edición desde que empezó a los 14 años hasta que tuvo casi que 70 años. Entonces, como que es muy importante que ustedes, como artistas, sí, así no sean artistas y así no sean actores o actrices o bailarines o bueno, en fin, pero sí es importante como empezar a generar una memoria y empezar a llevar como unas anotaciones y como además de que es un trabajo terapéutico muy interesante, es un trabajo que cuando tú vas a volver a él, dices, wow, mira yo dónde estoy, mire cómo empecé y mira yo dónde estoy en estos momentos. Entonces, esta gente se caracterizó por eso y tiene textos muy bonitos, muy interesantes y muy bacanos. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Perú, por favor vayan a Yuyaxcani, a su casa, a su centro cultural. Ellos han venido aquí a Colombia muchas veces y en México estuve a punto de verlos, pero es que la fila bordeaba casi que todo lo que era, por decir, todo lo que era el Movistar Arena y no hay que entrar, pero tienen cosas muy interesantes por ver, o sea, se los recomiendo un montón. Listo, ahora del Perú vamos a pasar a Bolivia, que es el Teatro de los Andes. El Teatro de los Andes es muy importante y sobre todo muy característico porque el Teatro de los Andes, bueno, primero es creado por un señor que se llama César Brie, él es argentino, él también tiene textos muy interesantes acerca del público, él estuvo en febrero aquí en Bogotá, eh, haciendo una relatoría con Fabio Rubiano acerca del público y la creación de público. César Brie se fue para Bolivia se fue, esta compañía está en un corregimiento que se llama Yotala, Sucre, en Bolivia. Yotala es como, ¿cómo decirlo? Yo no sé si ustedes han viajado al sur del país y han viajado como al Cauca o al Putumayo, o bueno, o no sé si han podido estar en un corregimiento y Yotala es como Sopó, 2 cuadras, digamos que la cuarta, y en una montaña. Yotala es eso. Y este señor, César Prie, por razones de la vida, llega a Bolivia, llega a Yotala y empieza a hacer teatro con la comunidad. Eso es un ejercicio muy bonito y es un ejercicio muy bacano y muy interesante que ustedes de alguna otra manera es importante que conozcan y es de cómo se pasa de lo comunitario a lo profesional y sin intención de generar profesionalismo. Todos sus actores principales eran de Yotala y de Yotala empezó a surgir, a pasarse el rumor y entonces muchos campesinos, es una zona campesina,
donde cultivan, muchos campesinos empezaron a interesarse por el teatro. Entonces este señor empezó a hacer talleres de dirección, empezó a hacer talleres de creación de personajes, en fin, y como que a medida que va pasando el tiempo, empezaron a generar obras de teatro. Y estas personas que eran campesinos empezaron a ser actores. Y ya cuando ya su teatro o sus obras de teatro como que estaban listas para salir, pues bueno, salieron y fueron un boom. O sea, se generó un impacto muy interesante en Latinoamérica y un foco muy importante en Bolivia y con respecto al teatro latinoamericano. Todos estos actores que ustedes ven acá son actores campesinos y son actores que de alguna u otra manera cultivaban y que pues iban en las noches a ensayos y a ver qué era el teatro y no sé qué, y bueno, se fueron convirtiendo hasta en referentes y ya más que uno ha empezado a escribir también sus memorias y ha empezado a escribir como que sus propios métodos de creación de personaje. Es muy interesante, es muy bonito el trabajo de ellos, digamos que aquí no podemos profundizar en las obras y en todo lo que han hecho, pero es un ejemplo vivo que, por ejemplo, no sé si en Sopó se puede hacer, yo tengo no sé, la idea idílica de poder generar un teatro comunitario, pero un teatro que no esté ligado, o sea, que se codee con una obra profesional y que se codee con un montaje profesional, que ahí es donde uno ve y ahí es donde uno dice, ¿será que es profesional? ¿Qué es profesional y qué no es profesional? Pero yo creo que en Sopó, si nosotros tenemos disciplina, como lo decía al principio, si nosotros tenemos constancia, si nosotros le ponemos el alma y el cuerpo a una sola cosa, porque a veces tenemos 5 y queremos hacer las 5 cosas, pero resultamos haciendo nada, y si nos concentramos en una, podemos generar y podemos darle todo ese potencial a esa sola cosa y pueden suscitar cosas como el Teatro de los Andes. El Teatro de los Andes nace en el 1991, lleva 29 años en pie. César Bría ahorita no es su director, pero pues lo bonito de esto es que no necesitan del director para que este grupo siga surgiendo, porque él se encargó de formar a la comunidad para que la comunidad de alguna u otra manera se hiciera cargo de su grupo de teatro. Y así fue. Los actores, que eran campesinos, empezaron a dirigir, empezaron a escribir teatro, empezaron a actuar y ahora manejan un gran teatro que es muy reconocido a nivel Latinoamérica, muy reconocido a nivel europeo y tienen puestas en escenas muy interesantes que también están atravesadas por eso, por la memoria y por la violencia. ¿A través de qué? De su cultura. Entonces ya aquí tengo un video que quiero mostrarles sobre sus montajes. Todos son actores que nacieron empíricos, que se volvieron actores. Esa es Antígona, versión Bolivia. Ay, qué lindo se ve eso. Voy a adelantarlo. Aquí solo esta escena. Ah, chamba. Pero bueno, quiero que se den cuenta que si bien esto está en un teatro, en una caja negra, el personaje no se desvirtúa, pero empiezan a jugar con la frontera y empiezan a irse a la frontera para romper como el estereotipo del actor, que es el actor y el cuerpo en escena, ¿no? Aquí ahí vemos una actriz con zancos, una actriz que tiene otro nivel, que bueno, que ya uno puede ya jugar con conceptos ya teatrales que juegan mucho y son muy discientes a la hora de ponerle a un actor unos zancos para actuar, ¿no? Entonces como que ya ahí el teatro latinoamericano ya empieza a jugar con la mistura, ya empieza a jugar con lo propio, con lo de aquí, ¿no? Conservando materiales de aquí. Es muy importante el Teatro de los Andes y sería muy interesante que también lo consultaran, ¿vale? Estoy yendo rápido, pero pues ya el tiempo casi se me va a acabar para discutir. Pues listo. Y quiero terminar con Colombia. Y no quise hablar del Teatro Petra, no quise hablar del Teatro de la Candelaria, porque pues bueno, es muy reconocido, pero hay que ver otras cosas. Y esto se llama Mapa Teatro. Mapa Teatro, ellos tienen una casa en la séptima,
la diagonal al Jorge Eliezer, muy interesante, muy bacana, y su discurso y su creación, si bien está ligada al teatro, pero ya tiene otros rasgos, como lo visual, como la instalación, como digamos que muchos de los montajes que ha hecho Mapa Teatro han sido lanzados en exposiciones artísticas. Digamos que ellos, si bien respetan muy bien el teatro dramático, lo que hacen ellos es desplazarse, como les digo, a la frontera para buscar otros lenguajes. Entonces a veces se convierten en instalaciones. Sus procesos son instalaciones. Vemos el uso de las pantallas, vemos cómo la gente puede interactuar con esas pantallas, con el actor, que también a veces se vuelve como una pintura estética, pero que tiene movimiento, o sea, como que ya estamos hablando de otro tipo de teatro que no es el teatro que nosotros estamos acostumbrados a ver o del cual estamos viendo como las anteriores discusiones, que si son teatros como centrados en el personaje, en la creación de personaje, o sino que ya esto tiene otra dimensión, ya esto tiene otro lenguaje, esto ya tiene otra dimensión y ya tiene más potencia, porque ya digamos que el actor y sobre todo el espectador hoy en día es muy difícil que se sienta a ver una obra de 3, 4 horas, pero entonces si empezamos a jugar con la tecnología, si empezamos a jugar con otro tipo de posiciones y superposiciones de imágenes y como que de luces y todo eso, como que ya el actor el espectador ya empieza a generar otro tipo de sensaciones y otro tipo de, de, de interacciones con la escena, ¿no? Entonces, como que sí es muy, muy importante porque este es un vivo ejemplo de romper las fronteras, pero sí pararse en la frontera de lo teatral para dialogar con otro tipo de espectáculos. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que fue uno de los espectáculos que me impresionó más de ellos, que se llama Testigos de las Ruinas. Testigos de las Ruinas es un tríptico. ¿Qué quiere decir un tríptico? Que esto se hizo en 3 pedazos. Testigos de las Ruinas fue un trabajo de investigación que hizo Mapa Teatro con todo el tema del cartucho, y con todo el tema de las familias que vivieron en el cartucho, que no eran indigentes, pero que de alguna u otra manera vivían ahí, y muestra en sus obras de teatro, bueno, en sus puestas en escena, para no llamarlo teatro, en sus puestas en escena, muestra cómo se vino transformando el cartucho, de lo que era el cartucho. Estos manes documentaron toda la demolición y documentaron todo lo que hoy en día es el parque, no me acuerdo cómo se llama, el Bicentenario, bueno, en fin, Tercer Milenio se llama. Entonces, esta gente habló del cartucho y habló de Testigos de las Ruinas y fue una apuesta muy, 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 muy interesante. Voy aquí a mostrarles. Ellos se encargaron de recoger documentar todo esto y lo que hacían esto es proyectarlo. Ya ahorita ven como, por ejemplo, aquí esto era todo el cartucho y lo que hicieron fue llenarlo de velas y celebrar unos 15 años de una señorita que vivía en el cartucho y le hicieron toda una gran fiesta y eso se convirtió todo en un gran performance mientras en la pantalla grande se veían imágenes de la demolición del cartucho y de la demolición de sus casas, ¿no? Los actores que aparecen ahí son actores del cartucho, que vieron en el cartucho. Voy a adelantar, no sé, aquí tenía otro videito. Esto es como la instalación. Entonces ya después esas imágenes se convirtieron en videos de instalación y ya ellos llenaban una galería y ponían a la gente a interactuar con toda esta demolición del cartucho y todo lo que fue el cartucho. Fue un trabajo muy bacano, muy interesante. Está la obra completa en YouTube.
Entonces la gente se sienta. Yo no pude ver esto. Fue un trabajo muy bacano, o sea, muy chévere. Y esto se convirtió, esta es como la segunda parte del tríptico. La primera era la demolición, esta es como la segunda. Y al final resultó que ellos ponían las imágenes, proyectaban las imágenes así como está aquí, voy a ampliar la imagen, así como está aquí. Y en escena estaba esta señora, no me acuerdo el nombre, estaba esta señora que fue la última persona, la casa de esta señora fue la última casa que demolieron. Entonces este señor, los de Mapa Teatro, pusieron a la señora en el escenario y la señora mientras iba pasando la obra de teatro, mientras iba pasando todas estas imágenes y los actrices interviniendo con estas imágenes, porque estas pantallas se movían, iban y venían. Y esta señora, no, y esta señora iba haciendo arepas y chocolate mientras pasaba la obra de teatro. Arepas y chocolate. Y la señora no es actriz, es una señora que pues vivió la demolición del cartucho. Ella vivía ahí, no era indigente, no consumía, pero pues era de su casa. Y este señor, lo que hicieron Mapa Teatro fue como poetizar de alguna otra manera su quehacer, ponerla en escena y esta obra viajó, Testigos de la Ruina viajó por toda Europa, viajó por toda Latinoamérica, o sea, ha viajado por todo el mundo y esta señora ha viajado por todo el mundo y en todas las funciones ella hace arepas, ahí tiene el molino, aquí se ve el molino, y muele el maíz, hace las arepitas, las pone a asar, hace el chocolate y al final, cuando se acaba la obra, la señora reparte arepas y reparte el chocolate, o sea, como que no, es algo que realmente a mí es una de las puestas en escena que más me ha impactado, sobre todo en mi vida teatral y me conmueve, ya estoy conmovido. Pero es algo muy importante como el teatro y esto pasa aquí en Colombia, de hecho, del trabajo que hizo Mapa Teatro, devino lo que es la maestría en Artes Vivas de la Nacional. Entonces, de hecho, su director creo que es actualmente el decano de esa maestría. Pero entonces es un trabajo muy bacano y muy interesante, ¿vale? Y bueno, ya, digamos que ahí termino para poder darles paso a ustedes y para poder dialogar y para poder, pues, resolver las inquietudes. De todo lo que acabé de decir está, de alguna u otra manera, parte de lo que me basé está en este libro que se llama Escenarios Liminales. Esto es de una cubana, yo le hablé la otra vez a Alejandra de esto, que se llama Iliana Diegues. Ella se hizo un viaje por toda Latinoamérica, precisamente documentando y haciendo una crítica de todo el trabajo latinoamericano y cómo eso se ha convertido pues en teatralidades, ¿no? Es muy chévere, si lo quieren consultar, pues yo lo tengo, me dicen y yo se los puedo compartir, pero esta es una teórica viva, digamos que Iliana está radicada en México, eh, y es muy dada la conversación, o sea, es muy interesante hablar con ella. Y este es uno de los libros que sacó que es muy interesante, que se llama Teatralidades, Performatividades y Políticas, Escenarios Liminales. Entonces, pues bueno, eh, abro pues el micrófono, si alguien quiere preguntar, opinar, bueno, está el espacio para hacerlo. Hola. Hola, Claudia. No quiero que se me vaya la idea porque me encantó, o sea, me salgo un poquito del teatro, pero me sorprende ver cómo la vida, Dios, el universo, como lo queramos llamar, a muchas personas les da oportunidades tan hermosas. O sea, yo me imagino a la pobre señora cuando se imaginó que le estaban derrumbando su casa, pues la tristeza. Sí, hay cosas que pasan terribles y nunca se imaginó.
que esto le iba a transformar su vida, porque qué privilegio, y qué bendición tan grande haber podido viajar, conocer. Yo digo que una de las cosas lindas de la vida es viajar y conocer. Entonces, pues no, qué vida tan envidiable la de esa señora. Sí, es muy bacán. Digamos que Testigos de las Ruinas es un poco la biografía de ella, y no solo de ella, sino que en ella se reflejan muchas personalidades y muchos pensamientos, y sobre todo muchas personas. Y al final de la obra aparece un video donde ella sale con su sobrina bailando en el Parque Tercer Milenio, donde de alguna u otra manera estuvo su casa parada, ¿no? Entonces como que es algo como un trabajo casi de catarsis, pero también un trabajo que le ayudó a ella como a liberar muchas cosas. Y el teatro puede hacer ese tipo puede abrir ese Espectacular. tipo de... Exacto. Espectacular. Hoy saliendo de lo que dijo el profe, porque pues a mí me fascina ver noticias y hoy veía una noticia de un señor que, pues un anciano, ¿no? Un señor de tercera edad y vive como de hacer domicilios, mandados. Y al señor le pagaron con dólares. Y el señor pues se emocionó y fue a la casa de cambio a que le cambiaran, pues que le hicieran el cambio, ¿verdad? De moneda. Y resulta que el pobre señor lo habían pagado era con bolívares. Entonces, Ah, ¿le escuchaste la noticia? no. Y entonces el señor de la casa de cambio grabó, porque como ellos siempre mantienen grabando todo por seguridad, y que el señor le decía, pero usted me está tomando en serio, usted me estaba jugando una broma, pues él en su inocencia y en su ingenuidad, ¿no? Le digo, no, Claro. no, no, lo engañaron, estos no son dólares, estos son bolívares. Entonces el muchacho de la casa de cambio tuiteó esa historia y pues fue un hit porque mucha gente se solidarizó y ayudaron al anciano. Le han llegado muchas cosas, muchas ayudas a su casa. Entonces me hizo acordar eso de esta historia de la señora de las arepas, porque a veces una tragedia o algo mal que nos pasa en la vida, Diosito sabe por qué. O sea, todo tenía como su por qué, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Para qué? Entonces me Ujú. encanta eso. Qué Y lo bien. del el teatro de Bolivia también me pareció espectacular, o sea, como que cuando dice el profe que son veteranos y que gente campesina y que empíricos, como que wow, me siento identificada y yo digo, wow, wow, tengo oportunidad, me emociona mucho. Ahí está Claudia, el vivo ejemplo de que nunca es tarde para hacer las cosas. Nunca, nunca va a ser tarde. Ah, espectacular, profe, espectacular. Muchas gracias por todo, por cada momento, por ser inspiración. O sea, lo que usted dijo otra cosa que me pareció tan, tan importante y yo soy de ese pensamiento que es mejor hacer una sola cosa y enfocarse y ponerle toda la energía y no cinco y a la vez no se hizo nada. O sea, al final uno mira, hice allí, 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 pero al final no hice nada. Que ese es uno de los grandes problemas que tiene el artista colombiano, y es que, por ejemplo, el actor, y conozco muchos ejemplos de ello, muchos amigos de ellos, muchos amigos, que tienen casi que 6 proyectos andando, y de esos 6 proyectos no rinde casi que en ninguno y está de un lado para el otro y así, 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 así. Yo sé pues que se necesita el dinero, pero pues también hay que dedicarse a una sola cosa, porque quizás esa sola cosa a la cual se dedica puede ser su minita de oro. Y entonces como que es importante, sí, priorizar mucho y ser muy dedicado y disciplinado. Ujú, espectacular, profe. Y Pero pues nada, yo siento que agradecerte estos días de clase, estos días por tu tiempo, por este aprendizaje. Muchas, muchas gracias. Bueno, No, pues con todo gusto, para eso estamos. Moni, dímelo. perdón, yo meto la cuchara. Lo que acabas de decir como del artista colombiano, y yo siento que no es solo como en la cuestión de proyectos, sino en general a un artista le toca hacer de todo, o sea, el artista es el mismo diseñador de vestuario, es el mismo de producción, es el mismo de sonido, es el mismo de luces, como que sí siento que eso pasa mucho y es que sí deberían haber personas para, o sea, especializadas para cada cosa, pero también como, no sé, como por, no sé si decirlo como por cuestiones de presupuesto o de muchas más cosas,
a uno le toca hacer de todo, entonces es involucrarse también y empaparse de todas esas cosas. Exacto, perdón, No, perdón. es también como hace que un artista realmente nunca está solo y como que sí requiere de todo un equipo de trabajo para, así sea para hacer un solo, un monólogo, igual requiere de un equipo de trabajo, o sea, requiere de esa persona que le ponga el sonido, que esté pendiente de las luces, entonces es ir construyendo también una red de colegas entre los artistas. Está. Es el punto que tú tocas, Mónica, es muy importante, porque, bueno, si bien en Europa, por ejemplo, hacer teatro en Europa, tú solo te van a pagar por actuar, lo que está muy bien, o te van a pagar por, tú solo tienes que estar aquí para bailar, cual está muy bien y es lo que uno debería llegar, pero digamos que hablando en un contexto latinoamericano, hablando en un contexto colombiano, muy bien tú lo dices que el actor tiene que hacerlo todo, lo cual no está mal, ¿sí? Porque de alguna u otra manera el hecho de diseñar, de confeccionar, yo mejoré mi técnica de cosido y mi técnica de meter la aguja en el espacio pequeño que hay gracias al teatro y aprendí a conocer y aprendí a hacer todo ese tipo de cosas gracias al teatro. Pero digamos que de alguna u otra forma eso hace parte de la formación que uno tiene en la escuela. Claro, uno cuando ya llega a la profesionalización o a insertarse en el mundo profesional, sí es muy importante tener en cuenta de dónde uno viene y de las cosas que de alguna u otra manera puede darte el teatro, porque por ejemplo el teatro, el cine no te da eso, el cine solo te da, tú solo vas a actuar, lo cual está muy bien, no estoy diciendo que no está mal, pero sin embargo el teatro te va a dar esa conciencia de lo que está pasando alrededor y de todo lo que uno tiene que hacer para poder llevar a cabo una puesta en escena. Sí, es un trabajo colaborativo, es un trabajo de comunidad, porque el teatro no se puede hacer solo, ningún arte se puede hacer solo, digo yo, o sea, se necesita de alguien, como tú lo dices, Mónica, para hacer teatro, pero sí es el trabajo comunitario, y es lo que en Latinoamérica se ha venido hablando y es lo que de alguna otra manera nosotros hemos venido adaptando muy bien y ese es el trabajo en un grupo y esa colectividad. Yo al principio de esta conversación hablaba de por qué en Supo no hay una gremiación de artistas, ¿sí? De todas las manifestaciones, ¿me entiendes? Como que no hay una agremiación que también esté dándole control o ejerciendo control a las convocatorias que salen, a las personas que se postulan o a toda esa cantidad de ideas que se tienen para ponerlas ante el papel y ponerlas ante la escena. Nos hace falta eso como colegas, nos hace falta agremiarnos, nos hace falta como que abrazarnos más. Ahorita hay una red de teatro de Cundinamarca, pero pues esa red. Yo tengo mis disyuntivas con esa red, pero bueno, digamos que hay una red y es importante, pero sin embargo es importante sí reunirnos no para conseguir recursos, sino no solo para generar como un lobby o generar ruido y no hacer nada, pero sí como una agremiación que sea consciente de lo que está pasando y se empiezan a generar debates bien interesantes y bien bacanos alrededor del arte y del teatro sobre todo. Pero sí, es una comunidad, pero esa comunidad debe estar totalmente unida siempre, 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 siempre. Este man Miguel Rubio, el de Perú, el de Yuyaxani, decía que antes de lo bello debe haber lo verdadero. Y antes de lo verdadero debe haber un grupo que construya esa verdad y esa memoria que fue verdad, ¿no? A través de la poesía. Entonces, como que sí estaría bueno que si pueden leer sobre Miguel Rubio, es muy, muy interesante el discurso que él tiene alrededor de la comunidad y cómo el teatro genera comunidad y cómo a partir del teatro uno puede generar grupo, puede generar comunicación. ¿Va? ¿Alguien más? Sí, María Alejandra. pues como primero tengo como una apreciación respecto a lo que dices y es como esa sangre latina como que también viene del rebusque, ¿no? De buscar y rebuscar porque como que el Estado no apoya como estos entes, entonces al mismo artista le toca rebuscar. Y tengo otra pregunta. El biodrama
no cuenta como técnica latinoamericana. Sí, digamos que el biodrama ya empieza a ir un poco más al teatro o a todo lo que se llama esta concepción de lo postdramático. Digamos que el biodrama ya estamos hablando de otro tipo de creación que es un poco más actual, que es de ahora, ¿sí? Que es un término que hoy en día se está explorando mucho, que no ha generado como cierta estabilidad, sobre todo en la agremiación teatral, en el discurso teórico teatral. El biodrama, digamos que de alguna u otra manera hoy en día está haciendo como intentos de decir, hey, nosotros existimos y esto puede llegar a ser un método de creación muy importante y muy bien establecido. Pero digamos que el biodrama de alguna u otra manera viene cojeando, digamos que hasta ahora está como en el esquelético y ya tiene como sus músculos. Ahora falta como, es mi posición, ¿no? Es mi pensamiento, pero como que al biodrama le hace falta un poquito de ejercer, fortalecer esos músculos, porque es un tema muy interesante y es algo muy bacano de explorar, sobre todo uno como actor, ¿no? Y cómo el cuerpo está abierto a todo lo que está a nuestro alrededor, a la naturaleza, ¿no? En este caso. Pero el biodrama entraría, pero digamos que aún le hace falta recorrido. Yo digo que le hacen falta años, y digamos años de explorar y de poner en escena y de poner escena y de poner escena. Yo creo que de aquí a unos 6 7 años, el biodrama puede ser un gran método de creación. O sea que lo que le falta al biodrama es como experiencia y que se experimente más, ¿sí? Como en más grupos y... Ok. Exacto, sí, que de gente que explore más estos conceptos que aborda el biodrama. Se necesita de más compañías que estén ligadas a este tipo de arte y a cómo se concibe este tipo de arte, ¿no? Y hace falta escribir y teorizar el biodrama para poder generar experiencia. Y sí, le falta creo que experiencia. Y con respecto al rebusque, yo la otra vez veía una entrevista que se le hizo al director de Casatea, que fue, es que no, en este momento no me acuerdo cómo se llama, que fue, si no estoy mal, el actor que participó ahorita en esta versión que hicieron del Quijote. Álvaro, Álvaro. Este señor tiene una entrevista que se le hizo hace muchos años, uno hace muchos años, y este señor personificaba o interpretaba un personaje del cotidiano, del cotidiano colombiano, y él decía que si bien Colombia no tiene un personaje como emblemático, como un personaje así como los personajes de la comedia, de la Divina Comedia o del teatro griego, del teatro clásico, decía que el personaje per se de la creación teatral colombiana era esos personajes que están atravesados por el rebusque. ¿Por qué? Porque el colombiano es todo el tiempo el rebusque, el rebusque, el rebusque, y que ese quizás sea el personaje principal del teatro colombiano, porque él cuenta una anécdota muy bacana de una obra que estaban montando con Santiago García y hablaba sobre el rebusque, y porque su personaje estaba todo el tiempo en constante rebusque, el rebusque, el rebusque, el rebusque. Sí, el colombiano es un rebuscador y es un personaje que puede llegar a convertirse en ese gran personaje colombiano teatral que puede llegar a ser el rebusque. Ahí para que lo vean. ¿Alguien más? No, quisieras aportar. Ale, ¿tienes algo más por decir? No, pues yo hoy no tengo mucho que aportar, entonces, bueno, me parece muy interesante. Gracias. Ok, bien. ¿Alguien más tiene algo por decir? Sí, yo quiero ¿Opinar? decir, Bien. y, y también siento que acá en Colombia hace falta también personas que se dediquen a la cuestión de la investigación, más a la de a cómo meterse en la antropología, la sociología, que ahí también realmente pues viene lo que conocemos, como
lo hablo desde la empresa tradicional, hay muy poquita gente que se dedica a la investigación de las y allá hasta el punto exacto y preguntar y ponerse en la tarea de realmente pues llegar al fondo de cada de algo. Entonces siento que sí falta personas que hagan eso. Y entonces siento que por eso también nos quedamos mucho con lo europeo, con lo que viene de afuera, porque no nos dedicamos a buscar lo nuestro y ya. Exacto, exacto. Eso es un punto nodal que quizá ese mismo pensamiento que tú tienes, yo lo abordé hace 2 años y medio, 3 años y medio, y fue el que me impulsó a salir del país y a buscar una maestría en investigación, porque yo siento lo mismo, yo siento que a este país le hace falta investigadores teatrales, investigadores dancísticos, investigadores visuales, sí, porque es muy importante conocerlo de acá, porque aquí tenemos una infinidad de cosas y infinidad de dispositivos y sobre todo infinidad de motivaciones por las cuales uno puede llegar a generar una puesta en escena, pero hace falta eso, hace falta la investigación, hace falta la disciplina para investigar, porque el ejercicio del investigador es un poco complejo y es un poco fuerte, y más que todo si nosotros de alguna u otra manera no convivimos con la lectura como que, y con la escritura, como que sí, el ejercicio de investigación requiere mucho de eso, ¿no? De leer, 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 leer y argumentar lo que uno y necesitamos más investigadores en cuanto al arte. Eso es muy fundamental y eso es muy importante. Apreciación. ¿Alguien más quisiera opinar, decir algo? Ya en la versión de la Mercedes, la segunda versión de la Mercedes, no ya hecha ni finalizada, pero sí la idea es el jueves reunirnos a empezar a bajar toda esta teoría y toda esta quietud. Vamos a plasmarla en nuestros cuerpos y ya vamos a empezar a movernos y ya va a ser un poco más dinámica estas sesiones y estas intervenciones. Con Claudia y Naomi, pues nos vemos el martes a las 8 de la mañana. Y bueno, hay cualquier cosa que necesitan, cualquier cosa pues que cualquier pensamiento que llegue a suscitar en ustedes, pues aquí estoy como para ayudarlos, ¿no? Y para colaborarles y para también generar estos tipos de espacios que generan debate y generan como algo bien interesante. Entonces, pues bueno, nos vemos el martes con Claudia y Naomi y nos vemos no, mañana me veo con Alejandra y Sí. nos vemos el jueves. Vale. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias. Pasen bonita noche y igual esta sesión quedó grabada como siempre y se las voy a pasar ya mañana a sus WhatsApp o la voy a subir al canal. Suscríbanse al canal y compartan. Entonces, pasen bonita noche, muchas gracias y cualquier cosa estamos hablando, ¿vale? Igual tú, que descansen todos. Listo. Feliz noche a todos, besos, besitos. Gracias, chao. Muchas gracias, profe. Gracias, compañeros. Que descansen. Chao, nos vemos, se cuidan. Hoy estuvimos solo mujeres. Sí.